Y el Gocho Oficial, su humilde servidor, estamos para tratar de ilustrar el panorama político de la realidad venezolana y la política americana que define nuestra realidad. Seguimos en EBTV, hoy 15 de diciembre del 2025, en este espacio conversando con el Gocho. Y mientras observamos que en Chile gana Katz y el señor Trump, ayer asistía al juego anual entre la Academia Militar de West Point contra la Academia Naval de Anápolis, donde ganaron los carneros de la Academia Naval. Entonces, la otra interesante noticia del fin de semana es del gran enemigo de Occidente, porque es el que paga muchas cuentas, que son el régimen comunista chino. Y allí se observa, de acuerdo a las publicaciones de diferentes influencers de habla china, que desvivieron al último comandante general de la Fuerza Aérea China, que era el general de 4 estrellas, Chiang Kai-shek. Ese pajarito, que era piloto de caza, estaba desaparecido antes del plenum del Politburó. Pero quizás lo interesante es que este pájaro de 57 años, que todavía a los 45 años le permitían volar cazas, es decir, que era un tipo que para volar un avión de caza usted tiene que tener una salud como si usted fuera un jugador de fútbol de la liga juvenil. Y a pesar de eso, el tipo lo habían recogido junto con los 8 generales de la crema de Xi Jinping. Este es uno de los sujetos que recogieron, y la nota que aparece es que el tipo murió porque estaba preso en un proceso de interrogatorio. Algunos influencers chinos dicen que este angelito de Dios murió de un infarto. Y otros dicen, sí, que murió de un infarto con 2 tiros en el corazón. Pero más allá de eso, ¿qué es lo interesante? Que también dentro de las noticias que se filtran de China, ojo, en China no hay versión oficial. Allí lo único que funciona es chisme. Así que yo voy a opinar sobre los chismes. Usted crea lo que quiera. De todas maneras, ahí está varios influencers, en particular la señora Lace Real Talk. Véase el último programa, porque allí esta excelsa dama indica que este pájaro, ¿por qué cae en desgracia? ¿Por qué se produce la purga de los generales de Xi? Palabras más, palabras menos, resulta que estos pajaritos de los 8 generales de Xi pretendieron hacerle un golpe de estado al general Chiang Kai-shek, que es el jefe del ejército. Y, por supuesto, como se pelaron, después vino el retruque. Y en el retruque lo recogieron y quizás lo pasaron de vuelta, o lo pasaron de coñazo, o lo pasaron de tiro, pero ya el tipo está durmiendo con los pescados igual que Luca Brasi, o está en la quinta paila del infierno igual que la rata de Mao Zedong o del Sambo de Sabaneta. Pero lo interesante de la China es por qué. Porque allí pareciera que están divididos en 3 toletes, el gran poder. Por un lado está este sinvergüenza infeliz totalitario de Xi Jinping, que pretendía seguir asumiendo un poder omnímodo, pero además seguir empujando el carro de llevar a la China a una guerra para invadir Taiwán. Pero por toda la información que se filtra, la China del año 2025 evidente no es la China de la COBA del año 2020, porque
China siempre ha sido una coba, ha sido un cuento chino. Pero el cuento chino del año 2020 era más creíble que el cuento chino del año 2025. Para el año 2025, ¿qué sabemos? Varias cositas. Primero, que los famosos portaaviones chinos son un gran barco, pero no están listos para hacer operaciones aéreas, ni siquiera le llegan por las patas a las operaciones aéreas de los portaaviones de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Así de piratas son los chinos. Y a pesar de que se han fusilado y se han robado tecnología a los americanos, pero todavía no le llegan, mucho menos a los todillos de los portaaviones americanos haciendo operaciones. Es decir, que en términos de poder naval tienen miles de barcos de guerra, tienen miles de barcos pesqueros para inundar las costas de naciones, como pasa con Ecuador, con Chile o como pretenden hacer con Argentina. Pero eso es una realidad por un lado, pero también es cierto que a la hora de la pelea, eso se cae como un castillo en naipes. También está clarísimo que en términos de los misiles balísticos, hace unos años salía la noticia que estos vagabundos ladrones militares chinos, que no tienen nada que envidiar a los militares rusos o a los militares venezolanos, ladrones al fin, los tipos agarraron y el combustible de los misiles balísticos los vendieron y rellenaron los misiles con agua. Así que el que esté creyendo que con los miles de misiles chinos le van a hacer una uñita a alguien, olvídese, porque eso es lo que tiene es agua. Y parte de esos bichos fueron los generales recogidos. Después tienes el otro tema de que en el proceso de la Fuerza Aérea China y los radares chinos y los misiles chinos, todo el mundo se echaba una coba en el año 2020. Pero este año, en el conflicto de India con Pakistán, los pakistaníes salieron con armas chinas y terminaron con las tablas en la cabeza. Lo mismo pasó con los iraníes, que tenían radares y misiles chinos y salieron con las tablas en la cabeza. Entonces, cuando los militares chinos se ponen a ver la realidad, vamos a meternos en Taiwán, cuando Corea del Sur, Japón, Taiwán, Singapur, Indonesia y la India, más los americanos, dicen no les vamos a permitir que se metan en Taiwán, entonces de alguna forma los cerebros en China dicen, ¿cómo nos vamos a comprar este chicharrón? Si ya tenemos destruida la economía, si estamos pa'l perro, y en vez de generar empleos y nuevas inversiones, cada vez son menos, y además no tenemos población de reposición porque limitamos que la gente pariera. Entonces ahora son más chinos viejos que jóvenes. ¿Quién va a pagar la vejez de los chinos? Esas son las realidades, y por eso vemos que entonces en la facción de Xi Jinping están interesados en seguir agarrando poder, pero no tienen ni con qué mantenerlo ni tienen con qué avanzar. Después, el segundo lote que se quiere cargar el poder es el grupo militar del general Chiang Yun-sha, que son los que tienen el sartén por el mango. Vamos a comerciales y ya seguimos.